Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y un nuevo mazo que de hecho os va a gustar mucho. Básicamente creo que se ha colado nuevo en el metajuego y que bueno, pues yo no me di cuenta en su momento. Es que yo qué sé, Elixir Vampiros es como cuando dice, bueno, puede entrar, pero tiene que entrar poco a poco, ¿no? Más o menos, no, es que se ha colado desde el último Championship, se ha colado en el metajuego y está partiéndolo, está rompiéndolo a saco, ¿ok? Y básicamente porque por una nueva adquisición de carta que de hecho lleva 2 copias, pero sí es cierto que se nota un montón la ventaja que da, que es Evelyn la Codiciosa, ¿ok? Por 5/5 con Flash que hace que, bueno, cada jugador exile el top, ¿ok? De su biblioteca con un contador de biblioteca, ¿cómo era el contador? Le pone un contador especial sobre ella, ¿ok? De colección. Y puedes jugar las cartas que ha exiliado con, bueno, pagando maná de cualquier color, ¿ok? ¿Qué le ocurre? Da un montón de ventaja de cartas porque al final del turno del oponente por 5 Evelyn, un 2/5, que no es nada mal, destello, ya mi turno estoy interesado y puedo jugar las cartas que he exiliado con Evelyn, ¿ok? De tu top, aparte, o sea, puedes obtener ventaja de tu top. Muy buena carta sin duda y obviamente entraba en el mazo de cabeza. Otra carta que no está nada mal, que hace pena también, es el Tasador de Cadáveres. Dice que cuando la campo de batalla iremos hasta una carta de criaturas activa en un cementerio. Y si lo hacemos, pues mira, las 3 primeras y nos quedamos una en la mano. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente vamos también a sacar mucha ventaja de ello. ¿Por qué? Buscamos alguna respuesta ideal para el momento. Hacemos Tasador de Cadáveres, muy bien, las 3 primeras y bueno, exiliamos incluso hasta una criatura de un cementerio. ¿Por qué? Yo qué sé, si el oponente tiene algo que vuelva al cementerio, un Underdog por ejemplo, que también llevamos, también podemos exiliárselo, lo cual no está nada mal. Lo demás son cartas que ya están conocidas en el formato, pero que siguen siendo igual de importantes. Tenemos Kaito, tenemos el Fable obviamente, se colan en todos los mazos. Tenemos Iteración Expresiva, Garra Infernal por aquí, un poquito de removal, con el subestimado tenaz que he dicho antes. Tenemos aparte Cosechador de Diezmos de Sangre, una carta que se juega a casco porro porque es que es muy buena. Aparte de ser por 2 un 3-2, que en estadísticas está muy bien. Tenemos que da un montón de ventaja, ok, podemos matar bichos con ella, podemos poner el token de sangre, partirlo para robar y descartar, está muy bien. Tenemos más gancho carne, tenemos Sibarita de Voldaren, también por lo mismo, y un par de dures. Y me sorprendió que llevara un par de dures, pero no está nada mal. Para que básicamente miramos la mano del oponente, como se está jugando aparte, bueno, pues mucho non-spell, en este caso en estándar, podemos pillar con esto un Fable, algún gancho carne, ¿no? Depende de lo que nos convenga, pero podemos pillar bastantes cosas ahora mismo en estándar con el dures. Vamos a jugar el mazo, vamos a probar qué tal va, ok, y cuántas ganamos. Recuerdo, 26 tierras, son muchas tierras que llevamos. No sé el por qué, pero llevamos 26 tierras. Entre ellas obviamente están las Madlands, Takenuma, tenemos Tokenzan también. Tenemos también Otawara, en general hay de todo un poco, ok. Vamos a ver qué tal va el mazo y bueno, vamos a ver cuántas ganamos. Recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba. Primera mano gente, jugamos primero, me gusta mucho la mano, me gusta mucho, tenemos un poquito de todo. Me mola mucho, me mola la tela bastante. Vamos a salir de coacción, obviamente, creo que es lo suyo, ¿no? De un dures. Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos que bajar esto tapeado, pero no pasa nada. Cuando encontramos una tierra más, está la partida hecha. Hacemos el dures, vamos a ver qué juega. Me gustan mucho los dures, no están mal, ¿eh? De hecho, eso, yo no los llevo, o sea que me gusta mucho el descarte, pero yo no los llevo de por sí. Es que el mazo es... él lo lleva, ¿ok? O sea, lleva un par de dures de base. Y no está mal por lo mismo, me gusta mucho. Podemos jugar alrededor de lo que tenga el oponente en la mano. Vale, parece una especie de Van Ram, ok, también se ha colado alguna, mismo en el metajuego. Van Ram, Bad Midrange, depende, ¿no? Pero ahora mismo podemos quitarlo, el Wengan 7 o el Carugada de Zika. Obviamente uno de estos dos, creo que es más importante. El tema de los contadores está heavy, la verdad. Entonces abre el campo hasta un momentito. Y a ver, esto es a Planeswalker también, ¿no? Podemos hacer a Planeswalker si queremos. Vale, a lo mejor si pone algún token podemos llegar a matarlo. Incluso con Garra Infernal podemos matar el token. Depende, ¿no? Pero el Carugada de Zika creo que me va a dar mucho más por saco que el Wengan 7. Sí, fue la Carugada de Zika. Sí, me parece bien, me parece que lo he hecho bien. No está mal. Vale, perfecto, encontramos la tierra. De lujo. Sí, vamos a azul quizás. Si negro, más negro no me hace falta. Sí, azul, lo he visto bien. Sí, tenemos un color independiente. Aún así he robado la tierra básica, no pasa nada. Al fin y al cabo, bueno, tampoco es que no me vaya a morir nadie, ¿no? Voy a hacer Kaito, que es lo que toca. Esto puede ser igual, que es mi pregunta. ¿Captura objetivos? No. Perfecto. Ok. Más 1. Bueno, no, tenemos que pegar con un bicho, ¿verdad? Podemos poner el 1-1, el token 1-1. Puedes exiliarlo con el... bueno, puedes exiliarlo, claro. Es que no me hace mucha gracia eso. Voy a descartar, sí. Descartamos mismo la básica. Tiene face out aparte, si quiere hacerle algo, oye, pues le va a costar un poquito más. Es que si ponía el token era un poco tontería porque le iba a exiliar. Le ponía... sí, le ponía a huevo, básicamente, ¿no? Como dicen. Ahora sí es cierto que puedo poner el Tasador de Cadáveres y voy a poner un token. Va a exiliar uno de ellos, obviamente, pero ahí.
Va a valer la pena. Tengo que exiliar entonces criatura. Bueno, no, espera. No, claro. Para hacerlo tengo que exiliar criatura. Hasta una carta de criatura activa de un cementerio. Por lo cual no me vale ahora mismo. No. Hacemos uno normal. Takenuma no está mal. De hecho, puedo soltar algo de aquí, de hecho, perfectamente. Para matar a Bregan Seven, ahora mismo estoy pensando entre algunos de estos tres. La Takenuma me gusta, Takenuma vamos a descartarla y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Pero luego, obviamente, con su habilidad. Agarra infernal. Infernal. Puf. Sí, agarra infernal. En realidad voy a jugarlo. Sí, al fin y al cabo, si quiere exiliarme, lo mataré en respuesta y ya está, así de simple. Sé que no hace la habilidad perfectamente, de verdad. Pero eso, si quiere matármelo, por ejemplo, puedo incluso en respuesta, si se descarta algún bicho que robe, matarlo, ¿sabe? Que no tiene mucha importancia. Lo que quiero solamente no tener que descartar con el Kaito. Vale, voy yo, perfecto. Sí, vamos a atacar. Más uno en el Kaito, ahora por fin sin descartar. Me hace falta ya, de hecho. Me da un poquito igual a mí me descartar, siendo sincero. Pero ahí está. Damos turno. Sí que es cierto que como llegamos a la séptima del Kaito, ojo, no sé qué tenemos por el mazo, pero podemos coger cositas guays. Vale. Bregan 7. Un -3, un 5-5, va a ser un 6-6 seguramente. Voy a matar en respuesta así al Bregan 7. Así que va a ser mucho mejor. Perfecto. Se muere, ¿no? Sí, vale, perfecto. Es que esta parte de esto creo que pone también contador sobre Planeswalker, ¿no? Sí, sobre cada Planeswalker. O sea, lo hemos hecho bien. Precipitatio, mira, te lo compro, perfecto. A ver si encontramos algo de removal. No quiero descartar la garra infernal. Estaba entre la garra infernal y otro, ok, estaba entre los dos. Sería a mi mano. Los dos voy a jugar al fin y al cabo. Aunque no sea por irrupción, esto por irrupción sí. El mazo lleva una copia solamente de su estimado de Tenaz. Yo me tiré alguna copia más, porque me parece una carta que tiene mucho valor. Sería, vamos a sacar eso en la mano, quizás. Sí, luego a los dos bichos. Barajamos aquí. Y esto exiliamos. Pagamos tierra, nos quedamos interesados con el rayo debilitador. Luego sin Blitz, no hace falta lo mismo. Aparte tenemos Takenuma en mano, por lo que no es necesario hacer otra cosa. Voy a hacer aparte un +1, a ver qué robo. Gancho carne. Lo he dicho, no atacado, no pasa nada. Voy a descartar gancho carne, es que ahora mismo es un poco malo, bastante malo de hecho. Y si varita. Pues nada, damos turno, de verdad, ahora mismo no tengo mucho que hacer. Paciencia y ya está. Azul o negra, pues poner el campo de batalla y luego baraja. Vale, que está brutal, adelante. Me exilia Underdog, ok. Ojalá que pegue, siendo sincero me encantaría que pegase, la verdad. Pero al Kaito, genial. Antes de declarar bloqueadores, me voy a cargar al Kaito brutal. Ponemos de nuevo al Underdog. Y podemos hacer doble block. No creo que tenga nada en la mano, me parecería muy raro. Voy a jugármela un poquito. Pero sí, voy a hacer doble block. Ahí está, perfecto. Iremos al Underdog para jugarlo. Catilda, vale. No me es mucho premio ahora mismo. De hecho, me parece bastante en mí, la verdad. Subestima de nada. Vamos a atacar. Sí, Underdog yo llevaría alguna más, sin duda. Son 3 por ahora. Vamos a dar tierra. Voy a robar primero, sí, voy a robar primero a ver qué encuentro. Un Fable, buen robo, Está muy bien. Jugamos Fable, ponemos el tokencito que no está nada mal.
Y vamos a dar turno. Estoy pensando todavía el que tengo en el mazo para buscar con Kaito, ¿eh? O sea, alguna cosa tendré, por ejemplo, Evelyn, puedo llegar a buscarla y ponerla al campo de batalla. Pero algo más, no sé, me parece un poco me ahora mismo. Un poco bastante me. Ok, pues adiós Kaito. Se ha intentado. ¿Qué le voy a hacer? Nada, aún así creo que por mero daño de bicho vamos a ganar. Simplemente eso. Tiene una carta en mano ahora mismo solamente. Elspeth, vale, la carta era buena. Confirmamos. Pon un contador más un sobre el terreno que te da polar, daño reñido, vínculo vital, vigilancia sobre ella. Vale, pon un contador que quiera, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Crear una copia, ¿no? ¿O cómo? Supongo, vaya, no lo sé, no lo sé. Pero entra con 3 contadores. No sé qué es lo que ha hecho. Lo he dicho, el no me lo he jugado casi nunca. Siendo sincero. Puedes poner carta. Vale, habrá encontrado, sí. Habrá encontrado otra copia, supongo. Y lo que le ha dado es un contador de antimaleficio, ¿puede ser? No, tipo de escudo, ok, de escudo. Bueno, eso mal. Pues poner la partida cuesta arriba un poco, ¿eh? Bueno, un poco no, bastante cuesta arriba. O sea, no está nada mal, lo que ha hecho. Voy a jugar el subestimado, voy a pegar. Aunque quiera bloquearme con el de escudo, pero no voy a robar carta, que no está mal. Incluso a la Elspeth, y voy a pegar a la Elspeth. Creo que me bloqueada, supongo. Ahí está. Se quita el contador, robamos carta. Dure es un poquito inútil ahora mismo. No está mal, pero es que ahora mismo no me vale. Vamos a dar turno. Sí, poquito más, ahora mismo poco más que puedo hacer. Supongo que descartaré Takenuma e intentaré jugar alrededor de ello. Pero me ha dolido bastante lo que ha hecho, ¿eh? Tenemos la partida bajo control, pero me ha jugado... Ojo con la Elspeth, ¿eh? Ojo con la Elspeth. Vale, más con uno ahí. Contador aparte. Le da un contador de lo que quiera, ¿no? Fuera parte de todo. Contador, protección... No, se lo tiene ya. Contador más uno le ha dado, ¿no? Sí, creo que era... O contador de vigilancia, vale, contador de vigilancia, ok. Por mí son 4. No tengo planeado bloquear por ahora. Así que bueno. Depende también que haya robado él. Vale, contador a cada uno, final del turno. Voy a descartar. Muy heavy el encantamiento, ¿eh? La supremacía de los mediadores está muy bien. Sin embargo, obviamente no solo descarté por lo mismo. Porque no creí que fuera a llegar a este punto de la mesa. A ver, tenemos bastantes opciones. Tenemos un tasador de cadáveres, que no está mal. Al fin y al cabo un 3-3 nos ayuda a bloquear incluso. Y podemos no perder en general la ventaja de cartas. Pues podemos pillar cualquier cosa con él, claro. O Evelyn. Yo creo que voy a pillar el tasador de cadáveres, sí. Todo depende, ¿no? Pero es que tenemos aparte 2 ganchos en la biblioteca, en el mazo. Puede tener un Dures también. Bueno, puede tener algo importante en la mano. Tirar un Dures antes que nada. Vamos a ver qué tiene. Puede tener algo... Nah, tiene un Prosperous, ok. No sé por qué no lo he jugado, la verdad, siendo sincero. Pero bueno. Tasador de cadáveres, que no está nada mal. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a iniciarle catálogo brutal en este caso. Bueno. A ver, podemos no perder la chispa, ¿no? Podemos básicamente hacer tasador de cadáveres, tasador de cadáveres, tasador de cadáveres. Y bueno, hasta el infinito y más allá, ¿no? Depende de lo que encontremos. Yo estoy buscando el removal sobre todo, pero ahora mismo, oye, no está mal tampoco. A ver cómo lo paga. Vale, no está mal el pago. De hecho, tengo que partir todavía. Puedo encontrar con el Rey Infernal todavía. O sea, no está mal. Estamos poniendo mesita que me gusta. Exiliamos una carta de nuestro cementerio. Va a ser en este caso el cosellador. Que tenemos otro, oye. No hacen falta muchos más. Y vamos a ver qué encontramos. Un Fable o sobretensión. Sí. Sobretensión y ahora hay que pensar o a la Elspeth o a la cabeza. Depende, ¿no? Pero las dos me valen. La Elspeth no, porque no podemos matarla. Pero me vale todo, ¿eh? Pues yo creo que... A la Elspeth no, pero voy a esperar. Sí, voy a esperar. A pesar de que pone contadores. Depende de lo que ponga contadores, pues entonces lo haré en respuesta. También puedo pegar con... No, mejor no pego. Damos turno y punto, sí. Está bien, lo veo bien.
Sobre lo que ponga contadores depende si podemos matarlos. Sobre lo que ponga contadores en respuesta, actuaré yo. Vale, -3 en este caso. Buscan permanente, ¿no? Creo que era. Vale, permanente de coste 3 en este caso. Vale, me exilia el token, claro, lo más importante ahora mismo. Ok. Súper importante también, depende con qué ataque. Puedo yo bloquear de una manera u otra. Por mí si pega con todo, vale. Le puedo barrer la mesa perfectamente, ¿eh? Aparte tengo el underdog. O sea, puedo encargarme de la SP. Creo que esta partida se puede. Se puede. Se ha puesto muy cuesta arriba, pero yo confío en que se puede dar la vuelta, la verdad. Una partida interesante, bastante interesante de hecho. Final del turno. Vale, no, todavía no. Voy a cargarme un fantasma. Da igual en general cuál, los voy a poner un 3-3, siendo sincero. 4 dañitos, que no están mal. Vale, Prestidigitation, en cuanto encuentre el mejor gancho carne, puedo jugar alrededor de ello. Agarre infernal. No está nada mal, estoy exiliando cosas buenas. Me gusta lo que estoy exiliando. Sería agarre infernal a mi mano, barajo la Madland, que no está mal, pero no me hace falta lo mismo. Y trausado de cadáveres de nuevo. También es ver qué encuentro. O sea, me voy a cargar, obviamente, creo que... Buah, Catilda también es cierto que es grande ahora mismo. No sé qué cargarme, siendo sincero. Yo no tengo ni puta idea. Sería la mejor agarre infernal. Hay que hacerlo ahora por el tema de que tiene menos blockers. O a Catilda o al fantasma de las ruinas. Si el fantasma de las ruinas le pasaría, como mucho, le pasaría un dañito a la Elspeth. No es mucho, pero sí es cierto que me lleva algunos bichos suyos por delante. Que no está mal. No, puedo jugar al underdog y matarla. Ya, esto me está dando un dolor de cabeza flipante, ¿eh? Lo digo en serio, me está dando tela de dolor de cabeza. Claro, pero es que si hago esto ya no puedo jugar al underdog. Por ahora soy al revés. Sí, siendo sincero, sí. Voy a jugarlo aún así. Creo que me vale la pena. Voy teniendo mucha más mesa que él. Mucha más ventaja de cartas, sin duda. Si encuentro otro matabichos cualquiera, mira, el cosellador no está mal. La masacre de cancho carne puede venir también muy bien en este momento. O sea, tengo que jugarla rápido por el tema de que va dopando los bichos poco a poco. Bueno, poco a poco no, bastante rápido de hecho. Pero creo que en este caso voy a ganar con el cosechador. Cosechador, ¿por qué me diréis? Porque quiero poner más mesa. Y aparte cosechador también es como removal a su misma vez. Bajo tierra, cosechador, como he dicho antes, y... voy a hacerlo ya, sí. Al fantasma. Voy a atacar con lo que tengo. Básicamente, los blocks buenos que puede hacer, que no son muchos. Voy a atacar a la Elspeth con todo. Me está dando de verdad un dolor de cabeza flipante la Elspeth. Los blocks buenos serían con la Catilda, bloquearme un 3-3, uno de ellos, cualquiera. Y con el catálogo brutal, que es cierto que le quito el contador de escudo, que es algo que quería. Nada, un block bueno tiene que ser... que le salga un block bueno a él. Tiene que ser que se muera la Elspeth. Tiene que decidir, vale, no, ok. Pues la Elspeth no muere, aún así me llevo por delante el Prosperous. Algunos bichos míos no se mueren, no está mal. Pero encontrar sobre cada humano, vale. Vale, no está mal. Aún así le quito el contador, que es algo que quería. Y pega de 8. Vigilancia, vínculo vital la he puesto ahora. Me empieza a doler un poco. Bastante. Fui un bloquear, me diría 2 vidas. Como le pongo a contador ya sé que es cierto que tenemos un problema. Sí, creo que voy a bloquear. Me duele tener que bloquear, pero voy a tener que bloquear, sí. Y no voy a bloquear con todo por lo mismo. No me gusta el ataque, es verdad que podía poner contador. No me ha gustado. Lo siento, de verdad, no me gusta el ataque. Voy a poner contador al final del turno, sobre cada criatura en general. Esto hace un fallito. Ok, esto es Catilda. He visto el nombre y he dicho, hostias, me suena, ok. Canchocarne hemos tirado ya al cementerio los 2, ¿no? Que llevamos en el mazo. Sí, hemos tirado al cementerio los 2. Como he dicho, en su momento no me hacían falta, la verdad.
sacrificarlo, darle -4/-4 a algún bicho. No es una jugada que me entusiasme, siendo sincero, pero oye, a unas malas no está mal tampoco. Puedo perder un par de viditas. Jugarlo como bicho para robar cartas simplemente. A ver, yo lo compraría, tengo mana de sobra. Hay por ver que robo. Nada, ataco normal al Elspeth. Robo, cierra. Bastante la verdad, voy a intentar. Voy a romperla, bueno, voy a descartar robar a que encuentro, pero no. No tengo yo mucha fe ya, en que podamos encontrar algo bueno. Otawara no está mal. Se puede intentar todavía. Complicada, pero podemos intentarlo todavía. Vale, vamos a dar turno, venga, vale. Catilda a la mano sería, Sería Catilda a la mano, sobre todo. Bien, ok. Muy heavy, la verdad. Tengo un 4-4. Contador de vínculo vital, vigilancia y vuela. Vale. Vamos a devolver a la mano de la Catilda. A ver qué tal. No está mal el robo, pero seguimos estando súper por debajo, Muy por debajo de mi oponente. Vale, Catilda de nuevo, pone contar su cada bicho. Está muy bien, súper macilla. Como Sibarita y muy poca algún bicho, puedo ganarme a Catilda en esta forma. Pero tiene ya el Spet, tiene ya... bien, no. De verdad, lo he intentado, pero no. Es que no le veo futuro a esta partida, de hecho. No. Casi, pero no. Estaba pensando en alguna manera de remontar y tal, pero... O sea, lo tuvimos en algún momento, quizá la mano en la partida en la mano. Pero no... Con el Kaito, sobre todo. El Kaito da mucha ventaja de cartas, ¿ok? Por ejemplo, con el Kaito haber hecho en su momento quizás el menos 7 o haber puesto quizás más token. Yo creo que lo he hecho bien en general. Quería mantenerlo vivo para hacer el menos 7. O sea, incluso el menos 7 tampoco nos daba mucha ventaja. Y ahora buscar a lo mejor más vampiro y poco más. No sé, no me parece tampoco un jugadón. Lo único que me falta de este mazo es que no lleva counters, ¿ok? Algún counter no sería mal. Y en azul puedes aprovechar y llevar mejor incluso el Charm Grixis, que creo que tiene una... No recuerdo bien, pero creo que tiene una parte de counter, no me acuerdo. O llevar algún otro counter que no moleste en el mazo, pero que pueda ser bueno. Porque sí que es cierto que eso, cuando Grixis puedes llevarlo. Y no te molesta para nada. Mulligan, literalmente todo lo que tenemos en la mano es rojo. O sea, hay que ver. Me voy a quedar, pero más que nada... Me voy a quitar el subestimado, por desgracia. Me voy a quedar porque tenemos para descartar y tenemos para jugar el Fable. Así que, oye, van a venir bien. Sería turno 1 Sibarita. Sinceramente, me ha dolido tirar al Underdog. Me ha dolido bastante, pero creo que es lo mejor ahora mismo. Entre mi arca, ok. Vale, no está mal. Podemos seguir tirando rojo y punto. Podría romper ahora mismo el token de sangre, descartar tierra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si encuentro mejor... Es muy complicado, ¿no? Pero si encuentro pretensión... Oye. Si encuentro pretensión... Me quito de en medio una, Que no está mal, de hecho. No creo, pero bueno. Como decía, no creía, pero oye. Siempre estaba la opción. Ahora al final tengo mi arca, que es heavy, tío. Muy heavy, Como soy mi oponente. Pues van 3. 4 mana negro, no está mal. Wotaguara. Depende, Wotaguara. No, Wotaguara no podemos jugar ahora mismo. Nada, Fable.
Si eso, chumbloquearé algún bicho. Pero poco más, la verdad. Supongo que con la Taguara devolveré en un par de turnos el que sea más grande la mano. Anuncio de boda, ok. Sí que es cierto que lo vital ahora mismo es encontrar... Y no pega, no ataca. Ok, para poner token, supongo, claro. Encontrar el gancho carne. Va a ser el gancho carne. No hace falta el doble negro, súper importante también. Pero encontrar el masacre de gancho carne. Sino que estamos fritos, estamos fuera. Y para ello, Sokenzan... Me gusta poner token, pero creo que ahora mismo no tiene mucha importancia. Sokenzan... Sí. Sokenzan solamente. ¿Hay algún bicho en el cementerio? Mi pregunta. Mi pregunta vital. No, no es ninguno. Por haber hecho iteración expresivante para jugar tierra. Soy consciente de ello, ¿eh? Cosellador de diezmo de sangre. ¿Puedo? A ver, no, es que sigue sin haber dicho en el cementerio, claro. Voy a hacer iteración expresión. Que no encuentre... que encuentre solamente una carta, tengo que encontrarlo. Tengo que buscarlo ya. Vale, ponemos en la mano otra pretensión. Lo demás lo barajamos y la tierra la exiliamos. Sí, lo vital sería encontrar gancho carne. Supongo que ahora puedo incluso chumbloquear con el sibarita. Jugar al tasador de cadáveres. Y con el token de Kikijiki, en un par de turnos, ponerme o a copiar el cosechador o a copiar el tasador de cadáveres. Depende, ¿no? Así que es cierto que mi presentación ha salido muy bien. ¿Hasta cuándo Esper? Puede ser Esper Rafine, Esper Midrange. Es un mazo buenísimo en estándar. Tengo que traerlo. Lo único que me falta son las Rafine, pero es que está bastante en el mazo. Es un mazo que lo vi y dije, hostias, va a ir guay, va a ir guay. Y es eso, vale, cerrante. Contador ahí. Aparte que doble plan terminar acá es una salida bestial. Es que es brutal la salida. Puedo triple bloquear alguno. Bastante para que se muera. Tengo visión en el cementerio ya. Lo que no me mola es que a lo mejor seguramente se cargue el cosillador de sangre. Traigo con el token, vale. Traigo con el token. Pues voy a hacer doble block. Sinceramente. Se va a cargar... Bueno, es que doble block, claro, tampoco tiene mucho sentido. Creo que se carga sibarita para poder jugar, tener algo en el cementerio. Pero es que es un token. Token no sé del cementerio nada. Puedo dejar incluso que pasen dos. Sí, puede dejar que pasen dos. Otro tasador de cadáveres. Vaya por Dios. Ellos sin nada al cementerio, genial. Así vamos a cargarnos a la aspirante minarca. Para hacer tasador de cadáveres en este caso. Y seguir buscando alguna respuesta. Obviamente sobretensión. Vamos a dar turno, la verdad. Un poquito más. Puedo atacar en verdad, pero no tiene mucho sentido. Puedo dejar a uno la emperatriz errante. Bueno, depende cuando... con que bloquee, ¿no? Sí, vamos a dar turno. Porque no se va a poner menos contadores, que es algo que se agradece. Doble anuncio de boda, madre mía, que heavy. Subestimó tenaz. Bueno, ya no tiene cartas de mano, algo es algo. Contador ahí, contador de nuevo. Se va a dar luego la vuelta, anuncio de boda. Ok, no pega. Agarre infernal, no está mal el robo. El robo me gusta. Robo que obviamente va a tener que ir a la aspirante luminarca. Es lo suyo. Y me faltaría una tierra, tío. Una tierra para poder jugar... Tierra negra, claro. Para poder jugar al tasador de cadáveres. Bueno, puedo copiarlo, es verdad. Puedo copiarlo, cierto. Puedo copiarlo. Me va a exiliar seguramente el Kikijiki. Pero eso sí es cierto, también tengo sobretensión en la mano. Aunque ponga un token de sangre más, pongo otro artefacto.
es suficiente para cargármelo. Sí, voy a hacer la garra infernal. Creo que voy a hacer tasador de cadáveres. Voy a copiarlo. Ahí está, perfecto. Exilio aspirante. Queda mucha ventaja, que me ayuda a mirar en el top. Me ayuda a mirar lo que hay. Mira, masacre de gancho carne. Genial. Perfecto, de hecho. Ahora hay que calcular el culo de cada uno. ¿Se va a dar la vuelta a esto sin de turno? No, pero va a poner contadores. Bastantes contadores, de hecho. Me va a exiliar seguramente el reflejo del Kiki-Jiki. O sea, todo eso lo sabemos ya. O sea, está heavy, está complicada la cosa. Eso devuelve encantamiento, criatura, mejor que la mano. Así voy a bajarlo porque ahora mismo, bueno, vamos a hacer el gancho carne, ¿no? En siguiente turno. O sea, no me hace falta ahora mismo eso. Vamos a dar turno. Si tengo que bloquear, bloquearé por lo mismo, que no me... O sea, podría haber pegado, siendo sincero. Sí, soy un poco tonto, me haber pegado, la verdad. Ya tarde, pero tendría que haber pegado. Bueno, no, tampoco. Me bloqueaba aquí, punto. Me auxilia, ganado vidas. Me lo esperaba, se veía venir, la verdad. Como he dicho, no paro de tener miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora se va a dar la vuelta, no se va a dar la vuelta, vale. Que no sé si con el gancho carne que tengo ahora mismo en la mano llego, ¿eh? O sea, todo es verlo, pero sería -4. Y depende también a que ponga contadores. Bueno, no, creo que sí llego, creo que sí llego. Sí, creo que voy a bloquear. Siendo sincero, me da igual bloquear o no bloquear ahora mismo. Voy a cargármelo. Vale, juega de nuevo. Para robar carta, básicamente. Y poner el token. La garra infernal, lo dicho, no está mal, pero ya tenemos la jugada prehecha. Vamos a atacar con todo. Nuestra hermana es justo, por cierto, ¿eh? -4, tío. Justito, justito. Necesitaba el token de tesoro para hacerlo. Estoy pensando algo. No me hace falta ponerlo a mucho, ¿eh? De hecho, X de 2. Sí, ahora mismo X de 2 me vale. X de 1, X de 2, X de 2. Sí. Claro, como ha bloqueado... No. Bueno, el azul no nos hace falta para nada. Vamos a jugar así, sí. Ganamos 5 viditas, que no está mal. La partida es muy al late. Se va a ir muy al late. No me mola, ¿eh? Que se vaya tan al late, pero bueno. Vamos a ver el turno. Supongo que para entrar un samurai, supongo. Sí que es cierto que se dará -1. Si no pone samurai, jugará el underdog. Depende, ¿no? Ok, subestimado tenaz. No creo que ponga contador encima porque para morirse es un poco menos. Como he dicho antes, no creo que le ponga contador encima para eso. Tendría que verlo, pero no lo creo. Pondrá un samurai seguramente. En respuesta al samurai, bueno, cuando lo ponga samurai da igual, haré la sobretensión sobre ella. Ahí está, perfecto. Oye, pues no está mal. Sí que es cierto que él está robando un montón de cartas. Pero hoy ganamos vidita, aparte que no muere el underdog. Algo es algo. Y pierde 2 vidas cada vez que lo juega. Lo he dicho, algo es algo. Underdog no está mal. Vamos a auxiliarlo para que no vuelva a jugar. Uf. Sí, varita me pone token. Puedo filtrar con el token. Y la tierra negra, bueno, la tierra negra me gusta más. Hago la carne infernal y punto. Vamos, turno, vaya partida acá late, ¿eh? O sea, me está encantando. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Madre mía, vaya lo que llevamos de vídeo, ¿eh? Vaya burrada, bueno, ahora mismo 36 minutos, sí, pero me refiero que vamos tela late.
O sea, esta partida no está todavía ni dicha, siquiera, ni dicha. Le hemos quitado el motor de robo. Tiene esta carta de mano solamente ahora mismo. Depende también qué es lo que juegue. Tenemos Garra Infernal y Kaito en la mano. El Kaito está muy bien. Kaito me gusta un montón. Podemos limpiar la mesa, básicamente. Aparte, cuando muere un bicho mío, le hago lo de gancho carne. Y cuando tenga Underdog, puedo jugarlo. Y por 3, bueno, en general, jugarlo con prisa. Y cuando muera, hacer otro daño. Aparte de los 3 que le suele hacer. Un problema sería Rafine. No, Rafine tenemos el mismo removal, ¿no? Pero creo que Rafine sería un pequeño problema. Aún así, si no he visto ninguna ahora mismo, puede ser una Esper Control normal sin Rafine. Estaba pensando, supongo. Transforma una tierra, vale. Pues mira, creo que tengo otro target. Sí, otro target mejor. La tierra, de hecho. Un bloque así. Me voy a cargar la cueva de dragón. Aparte va por ahí, y que pega de 5, Es que tiene 2 Wedding Announcement. Madre mía, vaya burrada, Tenemos un par de peditas y pierde una. Mira, ya le he quitado algo de en medio. No estaba, ya le he quitado algo. Mi oponente no controla tierra básica, es cierto. Como baja tierra básica ahora me voy a cagar, porque no me daría para jugarlo. Bueno, aún así tengo que jugar Kaito. O sea, no tenemos triple negro. Kaito, que hagan -2, no. No me tira, no me tira. Y encima tampoco podemos robar, descartar, no. Damos turno, depende de lo que juegue. Si tengo que cargarme al toque me lo cargaré porque es que pega de 4, ¿ok? O sea, pega bastante, de hecho. En 3 turnos estaríamos fuera. Fuera el token, como he dicho antes. Aunque tenga ahora mismo algo peor, ¿no? Pero creo que eso, me lo tengo que quitar de encima, el token. Me va a dar por saco. Damos una vidita, algo. Ok, Kaito por su parte, ahí Kaito por la mía, de nuevo. Sin embargo, creo que tenemos un poquito la ventaja aquí. Aunque sea un poquito solo, pero tenemos la ventaja un poco. Creo, creo, no lo sé todavía. Vamos a hacer Kaito nosotros, nuestro Kaito. Vale. Hacemos -2. Él tiene face out y en su turno no puede pegarle, pero nosotros en nuestro turno sí podemos pegarle. La única putada es que no podemos pegarle mucho. Damos turno. Ahí está. ¿Ves lo que digo? Ahora da +1, supongo que dará +1. Sí, dará +1, simplemente. Y podemos pegar con la Madland. Con la Madland lo que robemos, ¿no? Depende. Pero sí es cierto que a nuestro no le puede tocar todavía. Y nosotros al suyo sí. Roba carta. Subestimo tenaz, ok. Madre mía, subestimo tenaz. Es que es un 5-4, Es muy heavy los wedding. Muy heavy, tío. Son super heavies. Sería... Buah, es que lo estoy pensando todavía. Vaya burrada. No, espera. A ver, creo que cargarme al Kaito, pero el Kaito tengo una sobretensión en la mano. Puedo cargármelo matando al bicho, básicamente, al Underdog. Y bueno, eso, haciendo... Pegando en general, ¿no? Y depende de cómo bloquee. Puedo matarlo. Sí, aunque se vaya la Madland. Vaya. Vamos a poner respuesta. Me da putada el auxilio. Ok. Me duele, me duele.
Vamos a pegar entonces la cabeza. Más uno del Kaito y si encontramos algo útil, bien, y si no... Creo que podemos conceder, ¿eh? Si varita, me he hecho un bloquear. Oye, no está mal tampoco, ¿eh? A ver, podría estar peor. Aparte me pone un token de sangre para poder cargarme el Underdog o cargarme incluso al Kaito, depende, ¿no? No está mal, vale, me vale. Se va a 14 ya. Sí que es cierto que Gancho Carne me gusta mucho en el Ragged 2 Artifact, por lo mismo. Creo que es un mazo que está muy bien para estándar y que jugándolo guay, el mazo tira bastante. Adiós Kaito, me voy a despedir de él. Y entrega 5 a mí. Sí, lo tengo hecho un bloquear por mí mismo, es mucha presión. Por lo menos le hago un dañito que algo es algo. Ahí está, bueno, buen robo tierra. Voy a transformar de nuevo. Estoy pensando otra cosa, y si vamos a meter presión, más que nada. Tiene el Kaito, vale, tiene mucha ventaja de carta. Pero podemos ir a meter presión, básicamente. ¿Por qué? Yo me cargo el Underdog, solamente juego el Underdog para robar carta. Pegamos ahora mismo de 5. Si no se carga ninguno son 5. O sea, en las buenas serían 5 daños por ahora. No te lo cargues. Vaya, de presión, por favor, madre mía. Para ya, por favor. Para de matarme a las cosas, ¿quieres? Se va a 10. Mira, algo es algo. ¿No te caes la cabeza? Lo dicho, no vamos a matar al Kaito por ahora, pero hace el sobretensión, pero es que tengo que hacer el Underdog, obviamente. Que aparte es lo que veis el daño. Oye, poco a poco que voy ir dándole vidas, ¿eh? Poquito a poquito. A ver, hacemos target al Underdog. Sacrificamos token de tesoro, un token de sangre, perdón. Me curo un poquito y pasan 3, vale. Si juega Underdog para seguir robando y tal, se va a 7, ¿eh? O sea, sé que es muy complicado, pero a la vida, o sea, a la larga, podemos matarlo. O sea, sí, tengo fe. Se puede, venga, vale. Depende de lo que robemos. Si robamos a menos una Evelyn sería un robo bestial, ¿eh? Bestial. Evelyn incluso Underdog, un Underdog mío. Tampoco estaría nada mal. Habitación expresiva, bueno, no estaría mal tampoco. Habría que ver qué es lo que... mierda. Bastante malo el robo. Damos turno. Bastante malo el robo, tío. Es que es malísimo el puto robo. Y es que si por ejemplo tampoco tuvieran los Wedding Announcements, es que son muy buenos, tío, en el mazo. Son muy buenos. Ok, subestimado tenaz, vale. Uff. Nah, ya le están, Hagamos lo que hagamos, no podemos ni bloquear a ninguna de las dos. Con sí. Una putada, tío, el mazo me mola un montón, el mazo ya mola un montón. El mazo no creo que sea malo en general, sino que es, por ejemplo, eso, creo que algún counter se lo podría meter por mismo. Imaginad que tuviéramos tenido en la mano, yo que sé, algún golpe altanero que hubiéramos contrarrestado la Emperatriz Errante. La Emperatriz Errante no, la Wandering Emperor, sí, creo que es lo mismo, la Emperatriz Errante. El caso, creo que podemos verlo haber ganado la partida. Hemos aguantado un montón, la verdad me ha gustado mucho el mazo, pero creo que algunos cambios se podrían hacer. Lo dicho, yo he calcado la lista casi entera, me faltaba una Evelyn solamente, pero la lista está calcada casi entera, ¿ok? Y bueno, por lo menos si quieres, en la descripción estará el mazo por si quieres hacerle cambios, y recuerda también suscribirte, comentar, compartir el vídeo, y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.